Hola, hola, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Pues soy el Padre Sergio, un gusto saludarlos, ¿verdad? Desde este lugar tan maravilloso que Dios nos regala, que es una naturaleza muy bonita. Ojalá y tú también estés rodeado de cosas muy bonitas, de una flor, de tu familia seguramente. Aprende a admirar las cosas que Dios nos regala todos los días. Y bueno, pues ese es un video para hablar sobre el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Y vamos a ver algunos datos curiosos sobre la vida del Papa Benedicto XVI, que está por demás decirlo, es un Papa maravilloso, ahora Papa emérito, ¿verdad? Así es que vamos a recordar un poquito de por qué lo queremos tanto aquí en la Iglesia Católica. Y el primer dato que quiero darte es que a diciembre de 2022 el Papa emérito, ¿verdad? Tiene 95 años de edad. Es un Papa que ha sido muy longevo y esa longevidad se debe a que él se cuida mucho, hace su ejercicio, come adecuadamente. Tú y yo también aprendamos a cuidarnos, así como se cuida el Papa emérito Benedicto XVI. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo dato curioso, el Papa emérito decidió vivir en el Vaticano, vive dentro del Vaticano. El Vaticano es privado, no puede entrar muchas personas. ¿Por qué decidió vivir allí dentro del monasterio Mater Ecclesiae? Pues bien, decidió vivir allí para guardar silencio. Él sabe muy bien que como Papa emérito, pues sus opiniones son muy fuertes, ¿verdad? Y él no quería ser un contrapeso para Papa Francisco, sino más bien apoyarlo desde el silencio y desde luego desde la oración. Tercer dato curioso, el Papa Ratzinger es uno de los teólogos más brillantes, es muy inteligente el Papa emérito Benedicto XVI y es un teólogo muy querido y muy valorado. Durante muchos años él dio clases en universidades teológicas y ha escrito muchos libros, ¿verdad? Les voy a recomendar 5 libros, al último les voy a decir mi favorito. El primer libro que les recomiendo es el libro que se llama Jesús de Nazaret, que habla justamente sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. El segundo se llama Y Dios se hizo hombre. Al Papa Benedicto siempre le fascinó cómo es que nuestro Señor decidió venir al mundo, decidió tener nuestro cuerpo, decidió tener una familia como la tuya y la mía. El tercer libro se llama Desde lo más hondo de nuestros corazones, ¿verdad? Y es un libro donde nos habla sobre la misericordia de Dios. El Papa Benedicto siempre insistió en el poder de la misericordia de Dios y este libro nos habla de esto. El cuarto libro, el Papa emérito, pues es un científico, la teología es una ciencia, ¿verdad? Y como científico, pues escribió libros realmente de carácter intelectual, como este que se llama Fe y Ciencia. Se los recomiendo si tienen ganas de quemarse por ahí un poquito el coco y profundizar más sobre su fe de una manera ya más dura, más científica, más ecuánime, pues este libro Fe y Ciencia. Y por último, mi libro favorito, que al mismo tiempo es una encíclica y que es la encíclica Deus Caritas Est o Dios es amor. Yo creo que toda la vida, todo el ministerio petrino que tuvo el Papa emérito lo resumió en esta encíclica que se llama Deus Caritas Est. Se las recomiendo con todo mi corazón. El cuarto dato curioso, muchos dicen, ¿por qué renunció el Papa Benedicto XVI? Bueno, pues hay que saber que el 13 de febrero de 2013 él reunió a un grupo de cardenales, a un grupo de obispos, y les dijo que él renunciaba al ministerio petrino. Pero la pregunta es, ¿por qué renunció al ministerio petrino? Bueno, pues la respuesta la da él mismo al decir que ya tenía mucha edad, que ya estaba muy cansado y que no tenía fuerzas para continuar guiando, acompañando, cuidando a la iglesia. Entonces, el Papa supo reconocer hasta dónde llegaban sus límites humanos, a pesar de que su fe se mantiene muy dura. Él supo reconocer que ya no podía continuar y eso es un símbolo grandísimo de humildad y entonces le cede a el Papa Francisco. Bueno, después del cónclave es el Papa Francisco el que lleva ahora a la iglesia con la ayuda de Dios, ¿verdad? Quinto dato curioso, ¿verdad? ¿Por qué le dicen emérito al Papa Benedicto XVI? Pues justamente le dicen emérito, que significa que tuvo un cargo importante, pero que ahora ya no es el principal en el cargo, sino que solamente tiene el título de manera honorífica y se le llama emérito, pues porque él fue el Papa de la Iglesia Católica hasta su renuncia en febrero del año 2013. Sexto dato curioso, ¿de dónde es el Papa Ratzinger? Bueno, el Papa Ratzinger es de Alemania. Él nació en un pueblito que se llama Mark am Inn.
en Baviera, que es el sur de Alemania. Entonces el papa es alemán, me parece que fue el primer papa alemán de la historia, así es que es algo muy importante también. En Alemania lo quieren muchísimo. Él llegó a hablar en el Bundestag, en el Parlamento de Alemania, y bueno, pues es un papa alemán. Su lengua materna, desde luego, es el alemán. El séptimo dato curioso es que el Papa, pues emérito, es el menor de 3 hermanos, ¿verdad? Su papá, su mamá tuvieron 3 hijos, 2 hombres, una mujer. El hermano mayor se llama George y fue sacerdote. La hermana de en medio es María Ratzinger y bueno, luego él fue el más chiquito, seguramente era el más consentido. No sé si han visto fotografías del Papa Ratzinger cuando era pequeño, pero era un encanto de niño. Seguramente sus papás lo quisieron mucho, ¿verdad? Un dato también curioso es que su hermano George, el padre George, lo acompañó siempre, era de mucha confianza del Papa y estuvo con él hasta su fallecimiento ya hace algunos años, pero su hermano tuvo familia, claro que sí. El octavo dato curioso, ¿verdad? Es que el Papa Ratzinger es políglota, así es, ¿verdad? Habla 9 idiomas, es un papa muy estudioso, ¿verdad? Y se dedicó pues a aprovechar la inteligencia que Dios le dio y por eso habla, fíjense nada más, escuchen, alemán, que es lo que él nació hablando, habla italiano también, aprendió francés, inglés, español, portugués, habla latín, ¿verdad? Y desde luego habla griego antiguo y hebreo bíblico. ¡Wow! Eso definitivamente es maravilloso. Ojalá y muchos jóvenes también se animen a aprender muchos idiomas porque les abre las puertas a muchas oportunidades, ¿verdad? Así que aprendan idiomas como el Papa emérito. El noveno dato curioso es que él quiso llamarse Benedicto XVI en honor a San Benedicto de Nurcia. San Benedicto de Nurcia es el fundador de los benedictinos, ¿verdad? Esta orden monacal antigua, antiguísima en la historia de la iglesia. De hecho, el santo Benedicto de Nurcia es considerado el santo patrono de Occidente, el santo patrono de esta parte del mundo. Entonces, él decidió llamarse Benedicto en honor a él, ¿verdad? Y seguramente por las características de este santo, como es ora et labora, que significa haz oración y trabaja al mismo tiempo. Hay que trabajar y hacer oración. El décimo dato curioso, su familia, fíjense, ellos eran contrarios al nazismo, se oponían al nazismo tajantemente, pero pues a Benedicto XVI, pues siendo alemán, pues era obligatorio a cierta edad que hiciera el servicio militar, así es que pues tristemente sí estuvo en el ejército nazi, no por voluntad, sino porque lo obligaron. Él nunca estuvo en la batalla, nunca cometió ningún crimen, al contrario, se le pasó pues ayudando allí en lo que podía, pero pues fue obligado, ¿verdad? Al grado, fíjense ustedes nada más, que él deserta del ejército alemán y eso era un crimen grandísimo, gloria a Dios en el cielo. En 1945 pues se acaba la guerra, llegan los americanos y bueno, pues se acaba la guerra y ya no castigan a Benedicto, sino él hubiera sufrido un severo castigo por haber desertado del ejército y bueno, en lugar de eso pues los estadounidenses lo tomaron prisionero hasta que se investigó cuáles eran las tareas del Papa y pues quedó libre, gracias a Dios. El onceavo dato curioso les va a gustar muchísimo. El Papa emérito Benedicto ama a los gatos. Él cuando era Papa tenía sus 2 gatitos, un gatito que le regalaron y un gatito callejero que encontró en las calles de Roma. De hecho, un amigo muy personal de él, el cardenal Tarcisio Bertone, que después sería secretario del Estado del Vaticano, él decía que afirmaba, ¿verdad?, que el Papa Benedicto era un gatófilo empedernido, ¿verdad? ¿A quién no les gustan los gatitos? A mí también me gustan mucho. Espero más adelante tener mi propio gatito como el Papa Benedicto XVI. Es bueno también rodearnos de animalitos porque también dan cariño. Claro que sí, son parte de la creación de Dios. El 12º dato curioso es que el Papa Benedicto pudo realizar, mientras era Papa en sus 8 años de pontificado, 24 viajes internacionales, visitó 4 continentes. El único continente que no pudo visitar ya era Asia, ¿verdad? Pero de ahí en fuera hizo 24 viajes maravillosos. Estuvo en México, estuvo en Estados Unidos, estuvo en España, estuvo en muchos lugares muy bonitos, ¿verdad? Estuvo también en Australia y bueno, tantos lugares que él visitó. Entonces el Papa pues también fue un Papa viajero siguiendo los pasos de su antecesor, ¿verdad? El Papa Juan Pablo II.
El tercer dato curioso, muy interesante también, sé que se les va a dar un poquito de risa, es que al Papa Benedicto XVI le encantan las cervezas. ¿Por qué? Pues porque es alemán y la cerveza es muy típica de Alemania, así es que él tomaba su cervecita para la digestión, ¿verdad? Tanto así que en su pueblo natal crearon una cerveza en honor del Papa. Esta cerveza se llama Pabst Bier y significa la cerveza del Papa, así es que sí, al Papa Benedicto le gusta la cerveza. De hecho, hay fotografías donde están sus, pues a lo mejor familiares o amigos de Alemania o gente de su pueblo que le llevan cerveza y él tiene su tarro de cerveza bien agarrado, ¿verdad? Ahora sí que todo con medida como el Papa Benedicto. El dato curioso número 14, bueno, a la pregunta, ¿cuántos años fue papa? Pues ya les dije 2 veces, creo, ¿verdad? Me adelanté. 8 años fue papa. Su papado inició el 19 de abril del 2005 al 28 de febrero del 2013. Él fue papa después de su amigo, por cierto, el papa San Juan Pablo II, y estuvo 8 años ayudando a nuestra iglesia en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Tú te acordarás pues todas las cosas que pasaron en ese tiempo, pero él estuvo al pie de la letra siendo papa durante esos 8 años hasta su renuncia. El dato curioso número 16 es que el papa emérito fue muy amigo del Papa San Juan Pablo II. Esto es algo muy lindo porque pues los santos tienen amigos santos, ¿verdad? O amigos muy buenas gentes, y San Juan Pablo II supo rodearse de buenas personas increíbles, como lo fue el Papa Ratzinger, ¿verdad? Que siempre estuvo ayudándole, estuvo él en el dicasterio, ¿verdad? De la fe, allí estuvo durante muchísimos años, era asesor del Papa, de hecho él dirigió los funerales del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Entonces fueron amiguísimos, amiguísimos toda la vida. Así es que tú también rodeate de buenos amigos como lo hizo San Juan Pablo II. Y por último, el dato curioso número 16 es que los zapatos favoritos, y aquí todos los mexicanos van a decir, wow, 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 los zapatos favoritos del Papa Benedicto XVI son mexicanos. Él cuando vino a México y estuvo en una ciudad que se llama León, en el bellísimo estado de Guanajuato, pues allí es un lugar especializado en hacer zapatos, ¿verdad? Venden muchísimos zapatos, allí hacen zapatos y muy buenos y muy cómodos. Pues a él allí le regalaron unos zapatos hechos por un artesano mexicano que se llama, aquí tengo el nombre, se llama Armando Martín. Este artesano le regaló esos zapatos al Papa y el Papa quedó encantadísimo con sus zapatos mexicanos. De allí en adelante, él siempre mandaba hacer sus zapatos a México, a León, Guanajuato, ¿verdad? Así es que pues de aquí, de este bello país de México, son sus zapatos favoritos, ¿verdad? Ojalá algún día vean esos zapatos y prueben también esos zapatos tan buenos. Y bueno, pues quiero terminar este video, ¿verdad? Recordándote, pide por nuestro Papa emérito, ¿verdad? Pide por nuestro Papa actual, ¿verdad? Y nunca te olvides de Dios, nunca te olvides de que Él manda hombres maravillosos a nuestra iglesia, como es el Papa Benedicto XVI. Que Dios te bendiga muchísimo, soy el Padre Sergio, que estos datos curiosos sobre la vida y obra del Papa Benedicto XVI te sirvan para acrecentar tu fe, para conocerlo un poquito más y para hacer oración por él. Y ánimo, sigo invitándolos a todos los jóvenes, hombres y mujeres, anímense a decirle sí al Señor, sí quiero seguirte. Es bien bonito ser sacerdote, ser religiosa, así es que sean felices como lo es el Papa Benedicto XVI. Así es que ánimo, si tienes la duda, asiste a un seminario, puede ser en el mío, quédate unos días, descubre qué se siente vivir con los sacerdotes y tal vez te animes a quedarte. Y si no, seremos muy buenos amigos. Que Dios te bendiga y nunca dejen de buscar a Dios, porque la vida de la mano de Cristo Jesús es hiper fantástica. Amén. Esta bendición es para que no nos falte el trabajo. Que Dios, el creador del universo, bendiga tu trabajo, bendiga tu hogar, para que no te falte casa, vestido y sustento. Que Dios bendiga todo lo que haces. Que Dios te conceda fortaleza y muchísima inteligencia para trabajar con diligencia. Que el Señor bendiga los ingresos de tu casa, para que nunca les falte casa, vestido y sustento. Que todos tengamos un buen trabajo, en donde nos valoren, en donde nos cuiden, en donde sintamos apreciados, para que siempre y en todo momento tengamos lo necesario para nuestras familias. Que todos tengamos trabajo, que nadie en este mundo se encuentre desempleado. Amén.